Les voy a confesar algo y es que en realidad siempre creí que los carros, la mecánica, la ingeniería detrás de los carros no era para mí. Sin embargo, hace poco descubrí la Fórmula 1. No solamente esta competencia que es tan interesante, en el que detrás hay todo un equipo trabajando, no solamente se trata de los conductores como tal, que Verstappen, que Hamilton, no el musical. Sin embargo, también descubrí que hay toda una ciencia detrás de estos carros, una ciencia muy interesante que podemos aprender en familia. El día de hoy, por lo tanto, iniciaremos con una serie de videos que pretenden dar cuenta de la ciencia detrás de estos carros. Nos basaremos en NASCAR, pues tienen toda una sección dedicada a niños y niñas en la que tienen diferentes experimentos y explican un poco la ciencia STEM y por qué es importante para construir los carros. El día de hoy iniciaremos entonces con la hidrodinámica y el arrastre. Muy importante, este canal está dedicado a las familias y a los papás y mamás que quieren implementar un poco más la ciencia dentro del hogar. Por lo tanto, los términos que vamos a utilizar no son tan técnicos, sino un poco más experimentales y más fáciles para que podamos implementarlos en nuestra casa. Sin embargo, si tú eres un profesor o profesora y quieres implementarlo en clase, pues bienvenido. En la caja de descripción encontrarás más información al respecto. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciaremos por introducir la aerodinámica. ¿Qué es esto? Simplemente el estudio del movimiento del aire. Es decir, cómo se mueve el aire a través de los objetos, de las personas, de los aviones o de lo que nos interesa, que es los carros. ¿Por qué es importante estudiar la aerodinámica? Pues porque los ingenieros, en este caso de la NASCAR, de la Fórmula 1, tienen que estudiar esto para hacer que los carros sean más rápidos, pero de una forma segura. Bien, entonces el experimento número 1 que ustedes mismos pueden realizar desde la casa y que muestra un poco cómo funciona la ciencia de la aerodinámica. Es muy sencillo. Usted toma una hoja de papel y la va a arrojar desde cierta altura, sin doblarla, sin nada, planita, la arroja y mida el tiempo que le toma a esa hoja de papel llegar al piso. Ahora, tome otra hoja de papel igual o la misma hoja de papel y simplemente hágala una bolita. Vamos a hacer lo mismo. La arroja desde cierta altura y mide el tiempo. Vamos a hacer el experimento. Primera parte, una hoja sin doblar y simplemente la vamos a arrojar desde cierta altura al piso. Y la gracia es que tomen el tiempo de cuánto tardó. Para eso pueden hacerlo con sus hijos, su esposa, su esposo. Ustedes decidirán. La segunda parte del experimento, simplemente tome la misma hoja en lo posible o una igual y doblémosla, vamos a hacer una bolita. Así. Y vamos a hacer lo mismo desde la misma altura. ¿Cuánto tardó? ¿Más? ¿Menos? Probablemente mucho menos. Probablemente no, menos. Ahora, pregúntese usted y pregúntele a sus hijos e hijas, ¿qué pasó acá? Note precisamente que el movimiento del aire se ve afectado por la forma del objeto como tal. Es decir, cuando tenemos la hoja de papel sin doblar, sin hacerse una bolita, pues esta hace un poquito más de resistencia y se va moviendo un poco más lento mientras va cayendo. Mientras que si tenemos la hoja de papel y la arrugamos y la hacemos una bolita, pues hay una menor cantidad de volumen de área y esto hace que vaya a caer mucho más rápido. Este ejemplo tan sencillo demuestra algo muy importante y es que para algunos deportes como la Fórmula 1, el NASCAR, etcétera, pues necesitamos un poco más velocidad. Por lo tanto, el objeto tiene que tener cierta forma que permita que vaya a cierta velocidad de una forma segura. Y es aquí, con esa forma segura, que introducimos algo muy importante que se llama arrastre. El arrastre o la resistencia del aire, es lo mismo, es precisamente esa fuerza que ocurre cuando el aire empuja un objeto que va en movimiento y este pues va moviéndose un poco más lento. Y es aquí donde viene el experimento número 2 que podemos realizar en familia. En la caja de descripción les voy a dejar una plantilla de un carro. Esta plantilla no la hice yo, esta plantilla la descargué desde NASCAR. Les voy a dejar igual todos los links ahí. Y en esta plantilla ustedes simplemente la imprimen en lo posible, o si ustedes quieren pueden con una regla y lápiz tratar de hacerla.
Y la intención es que lo hagan en una caja de cartón, en una cartulina o en un material que sea un poco más resistente, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es construir un carro de cartón. No se preocupen, en la caja de descripción les voy a dejar la plantilla y las instrucciones en español de cómo construir el carro. Bueno, también las van a encontrar en inglés en caso de que las prefieran así. Una vez que hayan pasado un buen momento en familia construyendo un carro de cartón, decorándolo, pintándolo, lo que ustedes quieran, vamos a hacer nuestro experimento final, que es el siguiente. Vamos a tomar el carro de cartón y lo vamos a deslizar por una superficie inclinada. Pueden hacer esta superficie con libros o buscar una rampa o lo que ustedes prefieran. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar el tiempo que le toma al carro pasar por toda la superficie inclinada. Ahora vamos a tomar el mismo carrito y le vamos a pegar en la parte de atrás otro pedazo de cartulina cuadrada. Debe quedar como algo así. Vamos entonces a hacer el mismo experimento, pero esta vez con el carrito y el papel pegado en la parte de atrás. Lo deslizamos por la rampa y tomamos cuánto tiempo le toma llegar a la parte de abajo. Pues bien, este papelito nos permite simular algo que utilizan los carros en NASCAR y en Fórmula 1 que se llaman alerones, que es esa parte de atrás que se ven los carros. Estos alerones lo que hacen es crear arrastre, lo que hacen es crear resistencia al aire. Por lo tanto, hace que los carros no puedan ir tan rápido. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si necesitamos que vayan muy rápido? Pues si van muy rápido, pueden ser peligrosos para los conductores. Entonces, los alerones lo que hacen es crear más resistencia. Entonces, el carro va mucho más lento, pero va lento de una forma tal que sea rápida, en realidad, pero que sea segura para los conductores o conductoras. Pues bien, así de fácil puedes introducir lo que es el arrastre y la aerodinámica en tu familia. No olvides entonces que en la caja de descripción encontrarás todos los links e información adicional que te permiten conocer un poco más acerca de estos dos términos en física. No olvides sintonizarnos en el siguiente episodio en el que hablaremos un poco más sobre la carga aerodinámica de los carros y cómo puedes hacer experimentos para que tus hijos e hijas los hagan desde casa. Nos vemos en un siguiente episodio.